Te traigo la continuación del mago legendario que regresa después de 4000 años. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos con el resumen. Sonia menciona que se requiere ser un mago de al menos 5 estrellas para poder causar un terremoto. No puede entender cómo pudo el protagonista castear un hechizo así, mientras se enfrentaba a tantos mercenarios. Isabela le explica que todos los ataques anteriores de Fry fueron distracciones para ganar tiempo y castear este hechizo. Al escuchar esto, la caballero de la familia Aquared se queda sin palabras. No puede asimilar que esa tormenta de flechas de luz fuera solo una distracción. Nunca antes había oído hablar de tales habilidades en el casteo doble. Isabela revela que ella tampoco había escuchado nada igual, y en ello, alza la mirada buscando a alguien. No había visto nada igual antes de conocer a nuestro protagonista. El mago legendario parecía haber dejado una gran impresión en la descendiente de la familia Aquared. El día de hoy, la chica pudo presenciar el poder de un verdadero mago de batalla. Después de esta escena, la historia continúa algo más tranquila. Sonia presenta su sincera gratitud hacia nuestros protagonistas por la ayuda. Es entonces que se presenta como Sonia Aquared, del reino Luanoble. El protagonista recuerda haber escuchado el nombre de la familia Aquared en algún lugar, pero decide ignorarlo y se presenta como Fry Blake. Sonia de fondo se sorprende de que el mago no tenga ni un poco de cortesía. Lucas le recrimina a la niña que ella tampoco tiene cortesía, pero Sonia prefiere no discutir. Isabela interviene para disculparse por Fry, explica que todavía es un novato en términos de modales. Inmediatamente después se presenta como Isabela Triznine. Lucas no sabe qué hay de malo en sus modales. Mientras nuestros protagonistas discuten entre ellos, Sonia puede sentir el olor de nuestro protagonista después de no haberse duchado durante un mes. La hija de la familia Aquared no cree que el mago de batalla sea ningún mendigo, pero quizás podría ser algún tipo de ermitaño bárbaro que se aisló en las montañas. Sir Luther menciona que esta es la primera vez que ve a un hijo de la prestigiosa familia Blake y Sonia le pregunta que si sabe quién es en realidad este hombre. Luther explica que la familia Blake es una de las casas con linaje más noble en el Imperio Castkau. Mientras nuestros protagonistas siguen discutiendo, el caballero recuerda que la actual cabeza de familia es Sir Isaac Blake, uno de los 8 magos de 7 estrellas del Imperio y el maestro de la Sexta Torre Mágica. Al escuchar esto, Sonia no puede entender cómo una persona perteneciente a una familia tan noble puede ser tan maleducada. Entonces Lucas se dirige a los chicos para preguntarles a dónde se dirigen. Sir Luther responde que primero se dirigirán a la ciudad. Escuchó que hay una ciudad llamada Hispania cerca de esta zona. El prota comenta que ellos también se dirigen al mismo sitio y propone guiarlos. Esta idea parece agradar a los caballeros. Pero Luther recuerda una cosa, y se gira para buscar algo con la mirada. Agradece la propuesta de Fry Blake, pero recordó que primero deben reunir los cuerpos los caballeros escoltas que los acompañaban. Esto les tomará un tiempo, así que les pide a los chicos que se adelanten. Lucas le pregunta que si pretende enterrarlos a todos aquí, y Luther responde que no tiene otra opción, pues no puede llevarlos a todos a la ciudad. Entonces el prota decide llevarlos a la ciudad por él, aunque el caballero no comprende a qué se refiere. De la nada, los cuerpos de los caballeros caídos en combate comienzan a levitar, y Lucas utiliza su otra mano para reconstruir la carreta que destrozaron los mercenarios. Consigue reparar la estructura en un instante, dejando a Sonia completamente boquiabierta. Tras ello, introduce a los caballeros caídos en la carreta, y ofrece de nuevo acompañarlos a la ciudad. El caballero acepta la propuesta, y las sirvientas de fondo están sorprendidas con las habilidades del muchacho. La historia continúa su curso hacia Hispania, con Lucas moviendo la carreta mediante su magia. Sonia se sorprende de que el protagonista tan solo tenga 20 años, pensó que al menos tendría 30 años. El protagonista en el fondo sabe que supera esta edad por mucho y se siente mal mintiendo. Entonces expresa que no importa si son 20 años o 30 años, la edad es completamente irrelevante. Sonia no entiende a qué se refiere el mago, y el protagonista aclara que ser joven se siente bien. Este comentario confunde aún más a la caballero de la familia Aquared. El prota cambia de tema diciendo que los mercenarios de antes parecían haber estado esperando a Sonia en las montañas, y le pregunta que si sabe la razón de ello. La chica también recuerda que esos bastardos dijeron algo sobre que la han estado esperando durante más de un mes. Sir Luther recuerda que esa fecha coincide justo con el periodo en el que salieron del reino Luanoble, aunque no sabe quién puede ser el responsable, ya que la familia Aquared tiene tantos enemigos como aliados. Aún así, Sonia reconoce que esos mercenarios eran verdaderamente habilidosos. Si alguien fue capaz de enviar a unos mercenarios tan hábiles,
Debe ser una persona con un gran poder, aunque al final, nuestro protagonista se encargó de ellos y lo hizo parecer fácil. La chica parecía haber despertado ciertos sentimientos hacia el mago de batalla y decide preguntarle directamente cómo es que se volvió tan poderoso. Sonia siempre pensó que magos eran débiles y frágiles, pero el protagonista erradicó este pensamiento completamente el día de hoy. Ante la expectativa de la chica, Lucas responde que la respuesta es obvia, aclara que todo es gracias al esfuerzo. Aunque esta respuesta tan simple parece dejar sin palabras a la chica, todo se resumía en el simple pero eficaz esfuerzo. Después de un largo camino, nos transportamos al puerto de la ciudad de Hispania. Unos marineros se encargan de transportar los cuerpos de los caballeros derrotados, y una sirvienta se despide con tristeza de la señorita Sonia. Con ello, una de las sirvientas regresa al reino Luanoble con los caballeros caídos, mientras que la otra sirvienta y Sir Luther acompañarán a la señorita Sonia al destino final. El caballero Sir Luther se acerca a nuestros protagonistas, y Lucas se percata de ello. El tipo se inclina ante Lucas para mostrar su sincera gratitud y comenta que gracias a él, fue que esos caballeros escoltas pudieron regresar junto a sus familias. El protagonista responde diciendo que feliz de haber podido ayudar. Dicho esto, se despide de los chicos deseando que disfruten de su viaje. Esta despedida tan repentina sorprende a Sonia, que se lanza de inmediato para tratar de detener al mago que los ayudó. Lucas no comprende qué es lo que pasa ahora, y la sonrojada Sonia murmura que aún tiene que devolverle el favor. El prota expresa con una sonrisa que no es necesario. Cree que hoy en día deben ayudarse los unos a los otros para poder sobrevivir. Aunque Sir Luther también insiste en querer agradecer apropiadamente a su salvador. Si dejan que Fry se vaya de esta manera, mancharán la imagen de la casa Aquarev. Lucas piensa alguna solución para este caso y mira a Isabela para ver su opinión. La chica sonríe para mostrar que está de acuerdo con cualquier cosa que proponga el protagonista, así que el mago legendario solicita que en este caso, lo inviten a cenar. Conoce un lugar que vende salchichas muy ricas. Esa misma noche, nuestros protagonistas regresan a la taberna del señor, que los invitó a cenar antes de aventurarse en las montañas Hispania. El interior del local no se corresponde con lo que esperaban los caballeros de la familia Aquareid. Sir Luther cree que este no parece un lugar que los nobles frecuenten mucho, y Lucas afirma que es bien sabido que los lugares sucios y deteriorados como este tienen las mejores comidas. El caballero no parece estar de acuerdo con esta afirmación. Alguien interrumpe la conversación de los hombres para preguntarles a qué se refieren con sucio y deteriorado. Se trata del dueño de la taberna, quien afirma que su establecimiento no es así de malo. Está feliz de que el chico haya regresado con vida de las montañas, y le agrada verlo por aquí. Lucas también está contento de ver de vuelta al señor, pero añade que hoy les acompaña otra persona más que regresó con vida. Al verlo, el tabernero se queda de piedra, y el mercenario que rescataron nuestros protagonistas también se queda estupefacto. El señor deja caer la bandeja que portaba, temblando pregunta que si es su hijo Kazan, y el mercenario llama padre al dueño de la taberna. Poco más tarde, tratan las heridas del mercenario. Lucas menciona que una vez terminen el tratamiento de emergencia, el hijo del tabernero debe descansar bien por unos días. Lucas revela que se toparon con este mercenario capturado como rehén cuando estaba protegiendo a una madre y su hija. Kazan llama a su padre entre lágrimas. El dueño de la taberna le da gracias a Dios porque su hijo esté bien, y Lucas comenta que el tipo no luce como un buen mercenario, pero como hombre, no es tan malo como les dijo el tabernero. Kazan expresa que se arrepintió todo este tiempo, se disculpa por haberle gritado a su padre y haberlo abandonado. Pero el dueño de la taberna responde diciendo que está bien. Lo que verdaderamente le importa es que su hijo haya regresado con vida. Isabela se acerca a su compañero para preguntarle cómo es que sabía que era el hijo del tabernero. Y Lucas responde que ambos lucen muy parecidos, especialmente en los ojos. Lucas comenta que la carga del equipo resultó tener buenas habilidades curativas. Al escuchar esto, una furiosa Isabela le pregunta a quién se refiere como carga, y él responde sin miedo que se refiere a ella. Entonces Lucas cambia de tema, mientras la chica trata de contener su ira de fondo. El mago legendario planeaba alojarse aquí esta noche, pero puede ver que la taberna está completamente llena. Sir Luther supone que debe ser un buen lugar por tener tantos clientes. Piensa que es una pena, pero tendrán que buscar otro lugar. Lucas se disculpa con el caballero por haberlo traído tan lejos en vano, aunque promete que las salchichas de esta taberna sí eran absolutamente deliciosas. El dueño de la taberna no puede permitir esto, y les ordena a todos sus comensales dejar de comer y marcharse del lugar. Con una mirada sumamente intimidante, les informa a sus clientes de que el día de hoy cerrarán por motivos personales.
Los clientes creen que es demasiado pronto para cerrar, pero el dueño les ordena cerrar la boca, argumentando que aquí, él es el único que toma las decisiones. Los chicos creen que es injusto, pero el tabernero los echa diciendo que no les cobrará nada. Tras expulsar a todos los comensales, cierra con llave su establecimiento y pone fuera un gran cartel de cerrado. Con ello, regresa con nuestros protagonistas y menciona que pueden quedarse ahora que el lugar está absolutamente vacío. El señor comenta que utilizará sus grandes habilidades culinarias por primera vez en mucho tiempo, les pide a los aventureros ponerse cómodos y ducharse mientras él prepara todo, lo cual los chicos aceptan contentos. La noche avanzó rápidamente, y vemos a Sonia tomando una ducha pensativa en la taberna del señor, estira su mano en el aire y luce pensativa. La chica parecía estar preocupada por algo. En la mesa mientras tanto, la comida abundaba por todos lados. Sir Luther está impresionado por la comida, y el tabernero no para de traer plato tras plato. Al ver cómo el protagonista engulle toda su comida, el señor lucía contento. Es entonces que Sonia aparece en el lugar. Lucas comenta que al fin aparece la chica, tardó tanto que casi empiezan a comer sin ella. Isabela de fondo no puede creer que este tipo realmente diga esto después de haber engullido un plato entero. La chica se sonroja al ver a nuestro protagonista con ropas más casuales. La chica está nerviosa, pero el protagonista le pide que tome asiento. Puede ver que el rostro de la niña está un poco rojo, y le pregunta si enfermó. Sonia menciona que Lucas luce como un humano ahora que se duchó. Como andaba distraída, Sonia se tropieza, pero el mago legendario consigue atraparla a tiempo. Ahora que se le cayó la sábana que la cubría, la chica lucía preocupada. El mago legendario se fija mejor en la niña, y le pregunta por qué tiene tantas cicatrices. Sonia se aparta pensando que son algo desagradables. Trata de cubrirse puesto que no tenía pensado mostrárselas al protagonista. Pero Lucas interrumpe sus pensamientos diciendo que luce bien con ellas. Esas cicatrices son muestra de tu esfuerzo, afirmó el protagonista elogiando a la chica. Estas palabras parecen cautivar aún más a la hija de la casa Aquaret. Isabela interrumpe la situación queriendo preguntarle algo a Sonia. Recuerda que estaban en las montañas Hispania, pero pregunta para saber cuál es el destino final de Sonia, a lo que la chica responde diciendo que se dirigen a la casa Jun. Esta respuesta capta la atención de los protagonistas. Al escuchar la casa Jun, ambos chicos piensan en la misma persona. Recuerdan que Peruán dijo que su prometida pertenecía a la casa Aquaret, y describió la casa Aquaret como una familia en la que han nacido innumerables caballeros expertos. Lucas cae en cuenta de quién es la prometida de Peruán, Jun, e Isabela finalmente entiende por qué le sonaba tanto la casa Aquaret. La chica intuye que deben estar refiriéndose a ella. Sir Luther le pregunta a los chicos que si son conocidos del señor Peruán, a lo que Isabela explica que ellos son estudiantes de la misma academia de Peruán, y él les habló de su compromiso. Lucas supone que Sonia debe ser la prometida de Peruán. La chica no entiende a qué se refiere el prota. Lucas sonríe y comenta que ese Peruán es un bastardo bastante afortunado. La escena continúa a la mañana siguiente, con nuestros protagonistas reunidos frente a una plaza. Isabela se despide de la señorita Sonia, esperando que tenga un buen viaje. La hija de la familia Aquaret se dirige a Frey para preguntarle si después de que termine con sus asuntos le gustaría ir a visitar la casa Jun. Lucas se plantea esta idea y responde que si tiene tiempo irá algún día. Isabela de fondo no puede creer que este tipo responda siempre con lo mismo. Pero Sonia menciona con una sonrisa que estará esperando por él. Más tarde en el viaje de nuestros protagonistas, Isabela menciona que se debe ser un tipo muy afortunado porque alguien de un linaje tan alto como la señorita Sonia tenga sentimientos por ti. Lucas está de acuerdo con su compañero, y cree que ese mocoso de Peruán debió haber gastado la suerte de toda su vida para ganarse a una chica así. Isabela cree que el protagonista la está malentendiendo, puesto que ella estaba hablando del prota y no de Peruán. Entonces Lucas le pregunta la razón por la cual hace esas caras raras, le pregunta si acaso se tragó un insecto accidentalmente. Pero Isabela no puede entender cómo es que un mujeriego como Frey puede ser tan popular. Entonces Lucas menciona que han llegado. Alzando la mirada, expresa que este es el lugar donde está la mazmorra Schweizer. Isabela está impresionada por lo intimidante que luce el pico más alto de las montañas Hispania. Menciona que realmente le hace honor a su nombre, la montaña Drake. El protagonista describe a los dragones como los monstruos que se sitúan en la cima de la cadena alimenticia. Al escuchar esto, Isabela pregunta si deberán enfrentar contra esos monstruos. Lucas responde diciendo que eso sería muy lindo si fuera cierto y señala algo en el suelo que deja completamente en shock a su compañera.
Parece que el rey dragón es algunas pocas decenas de veces más grande que los dragones comunes, dijo el protagonista sabiendo que deberán enfrentar a un verdadero monstruo. Al ver el tamaño de la huella, las piernas de Isabela fallan a causa del miedo. La chica cree que es completamente imposible, nunca antes había escuchado sobre un dragón tan grande. Lucas le pide que deje atrás sus pensamientos anticuados, puesto que están en las montañas Hispania. Afirma que en un lugar como este, puede pasar cualquier cosa, es un infierno viviente. El protagonista comienza a castear su magia, e Isabela le pregunta para saber qué está haciendo. Pero antes de que la chica pueda hacer nada, es impactada por un hechizo de nuestro protagonista que la hace retroceder varios metros. Gracias a este hechizo, es que la chica pudo esquivar el ataque de un monstruo que apareció de la nada. Lucas retrocede varios metros para tomar distancias, e Isabela se recupera, tratando de asimilar la situación. Le pregunta a su compañero por qué la atacó de la nada, pero al levantar la mirada comprende que en realidad la salvó de una muerte prematura. La chica reconoce al monstruo como un ogro. Cree que Fry podría haberle dicho algo en lugar de empujarla con su magia. Pero fijándose mejor, nota que el monstruo posee un tono de piel rojo como la sangre y 3 ojos. Esto quiere decir que es un mutante. Lucas confirma que el dueño de la taberna no les mintió cuando dijo que estas montañas estaban repletas de mutantes. El monstruo gigante centra su atención en los humanos y comienza a cargar en contra de Isabela a gran velocidad. La chica no dejará que acaben con ella y comienza a castear su magia. Isabela decidió utilizar su hechizo de bola de fuego, el cual impacta en el ogro mutante causando una gran explosión. Lucas puede ver que la chica se volvió más fuerte de lo que esperaba. El ataque fue devastador, pero no suficiente para acabar con el monstruo, que lanza un fuerte rugido tras resistir el impacto. Isabela lamenta que sus hechizos no son nada efectivos, maldice porque no le hizo ni cosquillas al ogro, pero Lucas de fondo cree que la chica no parece ser consciente de su habilidad. Le explica a la niña que la piel del ogro ganó una gran resistencia al fuego al evolucionar, probablemente sea a causa de los dragones. Isabela no puede creer que los monstruos mejoren sus atributos al evolucionar. La chica no sabe qué deben hacer en una situación como esta, pero el prota le pide que piense mejor. Casteando su magia de hielo, le pregunta a la niña si acaso no sabe qué magia debe utilizar si el fuego no funciona. La chica puede sentir inmediatamente el cambio de temperatura en el ambiente. Con solo esas 2 pequeñas lanzas de hielo que generó el protagonista, la temperatura del lugar había descendido como si hubiera llegado el invierno. Isabela pensaba que su compañero Fry le recordaba cada vez más al gran mago Lucas Traumen. Nuestro protagonista centra su atención en el ogro y dispara sus 2 lanzas de hielo, las cuales impactan directamente sobre el mutante. Isabela celebra el logro de su compañero, pero este ataque no fue suficiente, y el ogro mutante contraataca destrozando el suelo. Isabela está incrédula, ni siquiera las poderosas lanzas de hielo del protagonista pudieron acabar con el monstruo. Mientras el ogro destroza todo a su paso, los chicos retroceden y Lucas menciona que es un tipo duro. Isabela no puede entender cómo su compañero está tan tranquilo y vuelve a castear su magia de fuego. Los ataques impactan directamente en el rostro del ogro, pero la piel del monstruo es demasiado resistente. Pero al darse cuenta, los humanos habían desaparecido utilizando la magia de fuego como distracción. El ogro no comprende lo que acaba de suceder. Los chicos han conseguido esconderse. Lucas está impresionado porque el ogro no solo evolucionó sus propiedades comunes, sino que también incrementó la resistencia de sus huesos y piel. Isabela por contraparte le pide que deje de admirar a esa cosa. Opina que con la fuerza que tiene el monstruo, lo mejor será intentar incinerarlo con fuego, aunque Lucas recuerda que la piel del monstruo tiene una gran resistencia al fuego. Entonces Isabela propone que entierre a esa cosa utilizando un terremoto como la otra vez. Pero Lucas responde diciendo que eso gasta demasiada energía. Explica que si hacen tanto ruido con un hechizo de larga escala, atraerán a todos los dragones de la zona. Deben ser más discretos, puesto que el propio ogro ya está haciendo demasiado ruido. El prota revela que existe una técnica especial para situaciones como esta, pero Isabela no sabe a qué se refiere. El mago comienza atrayendo la atención del monstruo. Generando varias lanzas pequeñas de hielo, le exige al monstruo que se tranquilice y se relaje un poquito. Isabela vuelve a sentir el cambio de temperatura, y le pregunta que si acaso pretende utilizar esas inútiles lanzas de hielo de nuevo. El protagonista aclara que un solo impacto no será suficiente. La chica sigue sin entender a su compañero, por lo que Lucas decide hacer una demostración gráfica.
Empieza colocando las lanzas de hielo en fila, una detrás de otra. El monstruo estalla de rabia al localizar a sus objetivos y comienza a cargar en contra de los humanos. Lucas de fondo le ordena dejar de gritar puesto que necesitan ser más discretos. El mago legendario inicia disparando la primera lanza, y esta impacta exitosamente en la cabeza del ogro. Pero no es suficiente y el monstruo continúa cargando. Isabela cree que esta estrategia será completamente inútil, le pide a su compañero que utilice otro hechizo pero Lucas le ordena que guarde silencio, ya que está tratando de concentrarse. Lucas apunta de nuevo e impacta la segunda lanza de hielo en el mismo lugar que la primera. Conecta la tercera y cuarta sin perder un solo segundo. El monstruo sigue resistiendo, así que el prota dispara la quinta lanza en el mismo lugar. Continúa con la sexta y la séptima, haciendo que el ogro mutante comienza a tambalearse. Al ver que su enemigo está debilitado, el mago legendario propone acabar con esto de una vez por todas y dispara la última lanza al mismo punto. Este ataque es mortífero, y con él, consigue terminar de atravesar la cabeza del ogro con su batería de lanzas de hielo. Isabela está impresionada por lo que acaba de hacer su compañero, pero Lucas mantiene la calma y se sopla el dedo como un vaquero del antiguo oeste. La estrategia del mago fue sumamente efectiva para acabar con el ogro de manera discreta. El temible monstruo se desploma en seco frente a los protagonistas. Lucas le pregunta a la niña si vio su estrategia. Cree que de esta manera pueden vender el cuerpo del monstruo. Isabela no puede rebatir nada en esta situación. Pero entonces un rugido interrumpe la conversación de los chicos. Los ruidos de la batalla resultaron ser suficientes para atraer la atención de un grupo de dragones. El mago legendario no quería que algo así sucediera. Todos los dragones del área fueron atraídos por los gritos del maldito ogro. Los dragones fijan a los humanos como objetivo, pero nuestro protagonista no luce para nada preocupado, y cree que el viaje empezará a ponerse divertido a partir de ahora. Las llamas de los dragones queman todos los árboles de las montañas Hispania. Vemos que Lucas se defiende de las llamas con una barrera, y ya ha derrotado a unos cuantos dragones con sus lanzas de hielo. Los chicos tratan de crear distancia pero el dragón es muy rápido en el aire. Isabela ataca utilizando unas flechas de hielo, pero son inútiles en contra de la dura piel de los dragones. El monstruo consigue alcanzar a la niña y carga su aliento de fuego, aunque algo lo hace detenerse en seco. Y es que en realidad, el protagonista lo ha atravesado por completo con una gigantesca lanza de hielo. El mago legendario estaba a un nivel completamente diferente y este ataque acaba con el dragón en un instante, haciendo que la bestia alada se estrelle contra el suelo. El protagonista ha derrotado a todos los dragones de la zona con sus lanzas de hielo, y en ello algo aún más grande capta la atención de los estudiantes. Y es que en el lugar apareció un dragón tan grande como las propias montañas, un dragón nunca antes visto. Isabela iba a gritar por la impresión, pero es silenciada por la mano de Lucas. El protagonista toma a la niña para esconderse y ordenarle que se tranquilice. Explica que ese monstruo es el Rey Dragón, y revela que no es un oponente al que pueda vencer ahora, así que solo pueden esperar a que se vaya. Los chicos se esconden temerosos detrás de un árbol, rezando para que el monstruo no los haya visto. El Rey Dragón observa el área, y Lucas está concentrado para responder en cuanto sea necesario. Isabela luce preocupada por lo que pueda suceder. El dragón da un paso con su gigantesca pata justo al frente de nuestros protagonistas, haciendo que Isabela se asuste aún más. Pero parece que el Rey Dragón no los ha visto, y pasa de largo, continuando su camino. Como no ha pasado nada, Isabela suspira aliviada. Las huellas que deja el Rey Dragón son monstruosamente grandes. Con ello, la historia continúa en otro lugar de las montañas Hispania. Lucas se encuentra meditando junto a Isabela sobre una gran roca. El protagonista se encuentra entrenando, e Isabela está concentrada en sanar las heridas de su compañero. La chica luce sumamente concentrada para hacer bien su trabajo, y al terminar de curar las heridas de Fry, deja escapar un gran suspiro de agotamiento. Después de esto, Lucas razona que desde que empezaron a luchar contra monstruos aquí durante las últimas 2 semanas, su mente está en total sincronía con su cuerpo. Y con ello vale la pena decir que fue buena idea venir hasta este lugar. Pero el mago legendario todavía tiene algo pendiente por hacer aquí, y podría considerarse lo más importante de todo. Con esto en mente, le propone a la niña seguir con el viaje. Los chicos finalmente se dirigirán a la mazmorra de Schweizer. Lucas e Isabela alcanzan la cima de la montaña volando, y dentro de la cima, se puede ver un gigantesco lago con una isla en el medio. El prota supone que Schweizer no desactivó su barrera, y menciona que considerando su personalidad, no le sorprendería que hubiera monstruos muy poderosos.
Isabela pregunta cómo es que Fry sabe que la mazmorra de Schweizer se encuentra aquí, a lo que el protagonista responde diciendo que el tipo tenía el mal hábito de hablar demasiado. Recuerda que describió el lugar como una montaña que atraviesa las nubes, con un hermoso lago en su cima que tiene una pequeña isla. Lucas recuerda que Schweizer le dijo que quería vivir tranquilamente en un lugar así de hermoso. Isabela quiere saber quién es en realidad su compañero Fry, pero el protagonista informa de que la ha encontrado. Los chicos aterrizan en la isla e Isabela se impresiona por la belleza del lugar. Opina que esta isla es magnífica, pero en ello Lucas interrumpe sus pensamientos para decir que Schweizer era un muchacho muy astuto. Observa el suelo durante unos instantes y revela que enterrada bajo esta isla se encuentra una mazmorra mucho más grande que la propia isla. Esto parece sorprender a Isabela, y Lucas aclara que la isla es solo la entrada a la mazmorra. Puede parecer un tipo humilde, pero Schweizer era un tipo secretamente extravagante, mencionó nuestro protagonista. Isabela comenzaba a dudar cada vez más de la verdadera identidad de su compañero Fry. Un poco más tarde, los chicos se adentraron a los bosques que hay en el interior de la isla, y un gigantesco árbol en el centro parecía ser la entrada a la mazmorra de Schweizer. Isabela no puede creer que este árbol sea tan grande, y el prota cree que la entrada a la mazmorra es demasiado obvia. Saben incluso puso algunas escaleras, algo muy amable de su parte. Al adentrarse en la mazmorra, se encienden unas piedras mágicas que iluminan el camino. Con ello es que nuestros protagonistas comenzaron a adentrarse en la misteriosa mazmorra. Isabela quiere preguntarle algo a nuestro protagonista. Trata de dirigirse a él, pero se detiene antes de decir una palabra. Se autoconvence de que no hay forma de ello y cree que debería dejar de pensar en este tema. Tras ello, ambos muchachos continuaron descendiendo a las profundidades de la mazmorra Schweizer. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación. Y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.